en el año 2001 sacó esta canción que se llama Rosso Relativo, en español algo así como Rojo Relativo. Y quiero decirles que esa fue la primera canción que yo me aprendí en italiano, y de tanto escucharla y repetirla, me detallé muchas cosas de la pronunciación. Y ese es un método, una técnica para aprender italiano muy bueno. Ustedes escuchan una canción en italiano, descargan la letra y van comparando la pronunciación y ustedes la repiten. Así que bueno, damos inicio a esta actividad de aprender italiano. SOF 1, esta es una actividad para aprender italiano todos los sábados a las 3 de la tarde. Así que estás invitado a quedarte para practicar nosotros aquí. Ok, la clase de hoy está relacionada con el siguiente post que subí el miércoles pasado y tiene que ver con el verbo essere. En el post está el audio del blog y también están las especificaciones, ¿verdad?, de lo que significa el verbo ser. Recordemos que el verbo ser es el verbo ser, es decir, lo que nosotros utilizamos para decir yo soy, tú eres, él es, nosotros somos y así sucesivamente. En italiano se usa con el verbo essere. Aquí en la lámina que voy a dejar está la referencia a cómo podemos, primero la pronunciación y después la conjugación. El verbo ser es más parecido al verbo en inglés to be, porque en español ser es un solo verbo, significa una sola cosa. Sin embargo, el verbo essere en italiano significa dos cosas en castellano, así como el verbo to be también significa dos verbos en castellano. Entonces, puede significar ser o puede significar estar, según el contexto en el que estemos hablando. Y la conjugación es io sono, es decir, yo soy, tu sei, es decir, tú eres, lui è o lei è, es decir, él es o ella es, noi siamo, nosotros somos, voi siete, vosotros sois, loro sono, ellos son, o ellas son, o esos o esas son. Correcto, Carmen. El ser es como exactamente, se comporta exactamente igual con el verbo to be del inglés. En ese aspecto, el italiano se parece un poquito más al inglés que al español, solamente con el verbo essere. Ok, y tiene otras características del verbo essere, ¿no? También utilizado como el verbo auxiliar de los verbos transitivos. Para la mayoría de las frases, el verbo essere lo utilizamos como el verbo ser, pero cuando utilizamos frases que indiquen lugar o espacio, ya sean expresiones como adverbios de lugar o usamos palabras que hacen referencia a un sitio, entonces en ese contexto el verbo ser se transforma estar. Entonces nosotros aquí vamos a practicar algunas formas de utilizar este verbo. Entonces preparé dos láminas. Una lámina donde vamos a practicar el verbo ser en singular y otra lámina donde vamos a practicar el verbo ser en plural. Entonces voy a soltar aquí en el Discord la primera lámina, que es el verbo ser en singular, ¿no? Les recuerdo que más detalles están en el audioblog y pueden dirigirse al link que dejé anteriormente de la publicación de esta semana. Así que vamos a comenzar de una nuestra práctica conversacional. Ya solté la lámina de práctica para hoy y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que la primera figura es una mujer, ¿verdad? Entonces al lado izquierdo están las características. Es una mujer, donna, su nombre es Carla, o sea, su nombre es Carla. Dice que una característica que es bonita, es bella, bella. Su nacionalidad es italiana. Y de profesión es profesora, ¿no? En italiano eso es profesoressa. Ahora, todas estas características que mencioné se pueden describir con el verbo essere. En español, a la derecha, vamos a ir traduciendo cada una de esas frases. Si yo quiero decir, ella es una mujer, en italiano sería lei è una donna. Si quiero decir su nombre es Carla, en italiano sería il suo nome è Carla. Si quiero decir ella es muy bella, en italiano sería lei è molto bella. Si quiero indicar su nacionalidad y quiero decir que ella es italiana, digo lei è italiana.
Y si quiero indicarle una característica como su profesión y cómo es ella en su profesión, y quiero decir, ella es una buena profesora o ella es una excelente profesora, en italiano sería algo como lei è una brava professoressa. Entonces, estas expresiones que dije de cada una de ellas, lo podemos repetir o imitar con cada uno de los cuadros que incluí en la lámina. Por ejemplo, está la primera, esta la siguiente es de Isabela, una lámina. La tercera sería en el caso de un hombre, en el caso de Andrés. Y después nosotros podemos incluirlos con nosotros mismos. Recordemos que cuando hablamos de una tercera persona, el verbo es, ella es, él es. Y ese es en italiano es e. Entonces vamos a comenzar a practicar con eso. Entonces me gustaría, como es una dama, vamos a escuchar a Carmen. Carmen, ¿preparada para hablar italiano? Sí. Ok, comencemos. Vamos primero con la chica de abajo, la que dice Nome Isabela. Vamos a repetir lo mismo de arriba, ¿no? Lo único que va a cambiar es que, por ejemplo, la misma expresión de arriba de Carla es la misma expresión para Isabela. La segunda, obviamente no va a ser Carla, es Isabela, el nombre de la segunda. Luego, la característica más común de Carla era que ella es bella, ¿verdad? Pero la característica de Isabela es elegante. Decimos que Carla es italiana, pero Isabela es alemana. Y alemana en italiano se dice tedesca. Y decimos que también Carla era profesora, pero Isabela es actriz. Y en italiano, actriz se dice attrice. Entonces tú tienes que decir las frases completas, pero cambiando la palabra que está al lado de Isabela. ¿Estás preparada, Carmen? Cualquier cosa te voy corrigiendo y repetimos. ¿Vale? Ok. Vale, Ok. inténtalo. Lei è una donna. Perfecto. Il suo nome è Isabella. Lei è molto grande. Lei è tedesca. Lei è una brava attrice. Excelente, Carmen. Excelente. Carmen, ¿tú has hablado italiano antes? ¿Has estudiado en Un alguna vez? poquito, mi abuelo es italiano. Ah, yo sé, porque tienes un acento muy bonito, como que si ya lo has estudiado. O sea, esta no es la primera vez que lo estás pronunciando. Muy bien, aplausos entonces para Carmen. Gracias, Carmen, por no tener pena. Y yo creo que esa es una de las mejores cualidades que debemos manifestar cuando estamos aprendiendo un idioma. Olvidarnos de la vergüenza y la pena. Es más, mientras más pena y vergüenza pasemos, más rápido aprendemos. Muy bien, entonces ahora vamos a escuchar a Sof 1. ¿Le parece, caballero? Si quiere, platicamos, no sé si tiene micrófono. Y de una nos dice su nombre. Su nombre. Ah, ¿por qué no? No le dé pena. No porque le da pena o no porque no tiene micrófono. No tiene micrófono. Bueno, Carmen, parece que va a ser la única que va a repetir con nosotros la lección. ¿De acuerdo, Carmen? Bueno, no sé, a José está por aquí. Señor José, ¿quiere practicar con nosotros algo de italiano? ¿Aló? Bueno, Carmen, continuemos. Ve, Carmen, vamos con la siguiente ilustración. Vamos con Andrés. Con Andrés. Pero en este caso recuerda que a los caballeros le decimos él. ¿Y cómo se dice él en Luis. italiano? Lui. Entonces, es Luis. el mismo verbo porque él es, lui è. Entonces, pero decimos que su nombre es Andrés. En italiano, aunque el nombre no varían, no cambian de un idioma a otro, es interesante saber que Andrés en italiano es Andrea. Y en este caso, André es escritor, su profesión es escritor. Y escritor en italiano se dice escrittore. Y Andrés es colombiano y colombiano en italiano se dice colombiano igual. Muy bien, repítele, fórmale las frases a Andrés, por favor, Carmen.
un